día de hoy iniciamos una nueva serie que hemos titulado Hechos que Transforman. Y toda esta serie estaremos hablando del libro de los Hechos. Así que usted desde hoy en adelante tendrá la bendición de empezar a leer el libro de los Hechos, para que usted pueda tener un contexto amplio de lo que vamos a estar hablando cada domingo y usted se pueda familiarizar con ello. Así que el día de hoy, en la introducción a nuestra serie Hechos que Transforman, la escritura base está en Hechos capítulo 1, del versículo 1 al 5. Tengo un pensamiento central que quiero dejar con ustedes el día de hoy. Amada familia Foni en español, la iglesia no fue llamada solamente a recordar la resurrección de Cristo, sino a vivir impulsada por el poder del Espíritu Santo para llevar el evangelio al mundo en unidad, en oración y en misión. El propósito de la iglesia no simplemente es recordar y celebrar la resurrección de Jesucristo entre los muertos y aguardar una esperanza de que nosotros viviremos igualmente una eternidad con Él. No, la iglesia no se limita en eso. Dios desea que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, como parte de su familia, como parte de la iglesia de Cristo, seamos impulsados por su Espíritu Santo para poder llevar el evangelio a toda criatura. Pero es muy esencial y es necesario que nosotros podamos comprender la obra del Espíritu Santo en el incrédulo y en el creyente, en la iglesia y en todo nuestro contorno. La iglesia es motivada, puedo llamarlo así, por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos guía a cada uno de nosotros. Amada familia Foni en español, es necesario que cada uno de nosotros estemos convencidos de esta gran verdad. El Espíritu Santo quiere guiar nuestra vida, quiere guiar nuestra familia, nuestra iglesia espiritual. Nosotros necesitamos estar conscientes de esta verdad y someternos a la soberanía de Él. Durante semanas pasadas, caminamos juntos en una serie que titulamos 40 días que transforman. Contemplando a Jesús resucitado en el Evangelio de Juan, capítulo 20, capítulo 21. Estuvimos viendo y observamos cómo Cristo restauró los corazones. Cómo Cristo resucitado fortaleció la fe de sus discípulos. Cómo Jesucristo resucitado renovó la esperanza de aquellos que Él amaba, y cómo Jesucristo afirmó el propósito de sus discípulos. 40 días que transforman, 40 días que los discípulos estuvieron expuestos a la persona de un Cristo resucitado. Pero el evangelio, mis amados hermanos, no termina en la resurrección de Jesucristo y no termina en esos 40 días después de la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo no fue y no es el final de la historia de la Escritura. La resurrección de Jesucristo, amada familia, simplemente es el inicio de un movimiento poderoso que el mundo haya conocido. Una iglesia llena del Espíritu Santo, transformando sus comunidades, sus ciudades y las naciones. Los discípulos, después de haber experimentado a Jesús resucitado, pasaron de tener miedo
a predicar con valentía. Pasaron de esconderse en un aposento a transformar su comunidad. Amada familia, el libro de los Hechos no es simplemente historia antigua o una historia plasmada en la Escritura. Es el modelo vivo de cómo Dios desea obrar el día de hoy. El libro de los Hechos, amada familia, es el modelo que Dios quiere plasmar en la familia de Forney en español. Dios desea obrar en medio de nosotros el día de hoy. ¿Cuántos pueden decir gracias, Señor? Yo no sé qué usted ha entendido por el cristianismo. Yo no sé cómo usted se define cuando usted se dice soy cristiano, voy a la iglesia. Independiente cuál sea su definición, quiero dejarle a saber el día de hoy que Dios quiere moverse, mostrarse, revelarse en su comunidad a través de su vida, a través de tu negocio, a través de tu compañía, a través de tu profesión. Dios desea usar todo tu contorno para darse a conocer. ¿Cuántos le pueden decir, Señor, úsame? 2, 3, no hay problema. El Señor está dispuesto a usar a todas las personas que dicen, Señor, heme aquí. Amada familia Forney en español, este es el modelo que Dios quiere plasmar el día de hoy. Rápidamente observemos algunas verdades. Antes de adentrar más de lleno a nuestra serie, quiero poner simplemente el fundamento y hacer algunas observaciones de nuestra serie Hechos que Transforman. Primero, el libro de los Hechos es reconocido como un registro de los hechos del Espíritu Santo. Y eso es correcto. Pero, escuche bien, el Espíritu Santo obró por medio de personas como usted y como yo, para manifestar el reino de los cielos en un mundo visible, físico y natural. Primer principio que usted y yo tenemos que aprender y observar el día de hoy es que aunque se ha registrado este libro histórico de los hechos como los hechos del Espíritu Santo, sí, pero fue hecho a través de hombres y mujeres que dieron a manifestar ese poder glorioso del Espíritu Santo. Usted y yo somos candidatos para ello. Si usted y yo hemos recibido a Jesús como el Salvador de su vida, si usted no ha confesado a Jesús como el Salvador de su vida, el día de hoy usted puede confesarlo como el Señor y Salvador de su vida y convertirse en un candidato potencial para que Dios lo use a usted de una manera sobrenatural. Y la mejor manera de ver el poder de Dios en nuestra vida es a través de la verificación, de la conversión de personas que vienen a Cristo. No hay mejor milagro que nosotros podamos ver que ver vidas transformadas, familias transformadas. Y escuche bien, no simplemente para un tiempo temporal, sino para toda una eternidad. El libro de los Hechos es un libro histórico, sí, pero también fue involucrado el ser humano. En este tiempo, el Espíritu Santo igualmente desea involucrarnos a cada uno de nosotros para dar a revelar las grandezas y las riquezas del reino de los cielos en nuestros tiempos. 2. Jesús fue el iniciador. Jesús llamó y escogió a sus discípulos. Mateo 4:19. Cuando Él les dice, venid y yo os haré pescadores de hombres. Él los escogió.
Él los llamó, pero, escuche bien, también Jesús invitó a todas las personas a venir a Él. Si Dios escogió, Dios llamó para un propósito determinado, pero también Dios generalizó algunas invitaciones hacia los seres humanos. Ejemplo, Mateo 11:28, cuando Él dice: venid a mí todos los que están cansados, trabajados, que yo os haré descansar. No solamente Jesús les llama y les hace una invitación al hombre, al joven, a la señorita, al anciano, que está cansado de esta vida, que está cansado de su religión, está cansado de su tradición y no tiene un sentido de su vida. Jesús le dice: venid a mí y comprobad mi descanso. En Juan 7:37 igualmente Él les dice: todo aquel que tenga sed, venga a mí y sea saciado. Cuando las cosas de este mundo no satisfacen nuestra vida, cuando las cosas materiales, los elementos de este mundo no satisfacen nuestro ser espiritual, Jesús nos hace la invitación: venid a mí, todos los sedientos, sed saciados con el agua de vida eterna. Jesús es el iniciador. Jesús llama, escoge, pero también Jesús invita. Ya sea que seas llamado, escogido para un propósito determinado, o ya sea que el Señor te dice: ven, descansa en mí. Tercero, y esto es algo hermoso, Dios siempre ha involucrado al hombre en la salvación. En esta escritura que nosotros podemos analizar, estos 5 versículos, claramente podemos observar la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Si leemos ahí la escritura, dice, esta es una carta personal de Lucas a Teófilo, y le dice: hey, la primera carta que te mandé, te conté todas las cosas que Jesús, dice, comenzó a hacer y a enseñar. Jesús. Segundo, hasta que el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por su Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas, apareciéndosele durante 40 días, hablándoles acerca de cosas del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Habla de Jesús, habla del Espíritu Santo y habla del Padre, pero también está hablando de otro grupo. Está hablando de los discípulos. Y me llamó mucho la atención, me llené de gozo que en todo el contexto y en relación a la salvación, a Dios le ha placido involucrar al hombre para que sea también el medio de proclamación para que las personas puedan venir a Cristo. Mire, mis amados hermanos, Dios puede salvar al hombre de una manera impresionante que nosotros no podemos imaginar. Dios a través de su Espíritu Santo lo puede hacer. Dios en la persona de Cristo lo ha demostrado, lo ha afectado en la persona de Cristo Jesús. Pero a Él le ha placido usar personas como usted y como a mí para que los hombres escuchen el Evangelio de Jesucristo. Para que los hombres vean el Evangelio de Jesucristo en nuestras vidas. Yo no sé cómo se siente el día de usted, pero el Dios de toda gracia ha escogido podemos llamarlo así, el elemento o el hombre para que pueda ser ese canal de bendición. La persona que no conoce de Cristo no tiene su oído espiritual conectado a Cristo. Alguien tiene que predicarle, como habla Pablo a Roma. Alguien tiene que anunciarlo, mis amados hermanos. Y los únicos que lo pueden hacer somos nosotros, los seres humanos. La vida del creyente no es venir cada domingo, estar reunidos, cantar, salir y se acabó todo. Hay un propósito más poderoso en tu vida. Más que tus problemas que estás enfrentando, más que tu necesidad de sanidad en tu cuerpo, hay algo mucho mayor que eso.
y es manifestar la bondad de Dios a través de la predicación del Evangelio de Jesucristo. En esta escritura observamos la doctrina de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero también el hombre está involucrado en ello. Jesús le dice a sus discípulos: no se vayan, quédense hasta que reciban la promesa del Padre. En el versículo 4. Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que se esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. ¿Cuál promesa está hablando? La promesa del Espíritu Santo. Juan lo describió de esta manera. Juan 1, 32 y 34, hablando de la promesa del Espíritu Santo. También dio Juan testimonio diciendo: vio al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Dice como paloma, no era una paloma. Como paloma y permaneció sobre él, sobre Jesús. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar, hablando del Padre, el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Si vemos en contexto antiguo, el Espíritu Santo bajaba esporádicamente sobre personas y se iba, bajaba y se iba. En cambio, la persona de Jesucristo es diferente. Dicen que baje el Espíritu y permanezca. Él bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y dice Juan el 34, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Mateo lo reafirma cuando hace referencia al testimonio de Juan. En Mateo 3:11 dice: yo a la verdad, hablando Juan, os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Amada familia Foni en español, la única manera que nosotros podemos llevar a cabo la misión y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas es que Él sea derramado sobre nosotros. El Espíritu Santo habita en tu persona. Es la promesa que tienes, que has sido sellado como pertenencia, como hijo de Dios, pero necesitamos el poder del Espíritu Santo para vivir nuestra vida en esta tierra y proclamar el Evangelio de Jesucristo. Sin el poder de Cristo Jesús, a través de su Espíritu Santo, nosotros no podemos hacer nada. Necesitamos el poder real del Espíritu Santo, respaldando la Escritura. Escuche bien, la obra del Espíritu Santo no está ajena a lo que ha sido escrito, a la revelación de la Escritura. El Espíritu Santo confirma la Escritura. Y no estoy hablando de unas manifestaciones espirituales descontroladas, sino unas manifestaciones que afirman la Escritura como verdad. Amada familia Foni en español, mi deseo que cada uno de nosotros, desde el más joven hasta el más anciano, sean llenos del Espíritu Santo, sean llenos del poder de Dios. Ese es mi deseo. Si usted me preguntara, ya se lo dije, pero si usted me preguntara, pastor, ¿cuál es su mayor deseo para la iglesia? Mi mayor deseo es verlos llenos del Espíritu Santo. Porque si ustedes están llenos del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo son naturales. Dice Jesús,
Juan 14, 16 y 17. Yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Escuche bien, mis amados hermanos. Por eso para mí es importante, cuando uno va y predica el Evangelio, cuando uno va y evangeliza, tiene que estar consciente de que la persona que no conoce del amor de Cristo no puede entender nuestro lenguaje. Pero hay un espíritu de verdad dentro de nosotros, el cual nos guía. Y no simplemente nos guía, sino nos consuela en llevar a cabo la obra que Él nos ha encomendado. Juan 14, 26, hablando del Espíritu Santo, esa promesa, habla también como el Consolador. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Oh, pastor, yo no puedo ir a predicar porque no conozco mucho la Biblia, no soy un gran teólogo, no puedo hacer mis exégesis en ningún versículo. ¿Qué importa? Quien escribió y quien inspiró los hombres para escribir la Escritura es el Espíritu Santo. Si tú dedicas tu vida a leer la Escritura, el Espíritu Santo ilumina la revelación que ya ha sido dada, y cuando viene el momento de compartir el amor de Cristo, lo que tú ya leíste, lo que el Señor te reveló o te iluminó en la revelación, llega el momento que Dios te dice: este es el momento, esta es la palabra que tú tienes que hablar a esta persona. Pero necesitamos leer la Escritura. El Espíritu Santo toma de la Escritura y la ejecuta cuando nosotros estamos dispuestos a llevarlo a cabo. Es el Espíritu Santo. Él os recordará todas las cosas. Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré, hablando Jesús, yo enviaré del Padre el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. Por eso puse muy claro la Trinidad. La Trinidad trabaja en conjunto. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre llevando gloria al Hijo, y el Hijo siempre revelando al Padre. Y en conjunto trabajan y es plasmado la iglesia de Cristo. Él es el Espíritu de verdad. Juan 16, 7 dice: porque yo os digo la verdad, hablando Jesús, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me voy, os lo enviaré. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tres verdades que hemos visualizado el día de hoy. Es un libro histórico lo que vamos a estudiar. Hechos que transforman. Pero más que un libro histórico, es la obra del Espíritu Santo operando a través del ser humano, trayendo una manifestación de lo eterno, de lo invisible a lo visible, a tal magnitud que la gente se quedaba admirada, pero no de las personas, sino del poder que operaba en ellas. Y el poder que operaba en ellas era una manifestación y testimonio de la verdad del Padre en la persona de Cristo Jesús. Jesús es el iniciador. Jesús te ha llamado a salvación. Jesús te ha hecho la invitación a ti. Tal vez tú viniste lleno de problemas, cansado, cansada, sin sentido de la vida, y tú escuchaste esa voz de Jesús diciendo: venid a mí, yo te voy a hacer descansar. Tal vez viniste a Cristo porque nada de este mundo traía satisfacción en tu vida y en tu corazón. Y tú le dijiste al Señor Jesús: quiero esa agua que solamente tú puedes dar. Dios te ha provisto salvación y vida eterna, pero también
te ha dado una misión. Y la misión es de que todos conozcan de Él. No de tu persona, no de un ministerio, no de una iglesia, que conozcan a Jesús. Nuestro llamado, amada familia Forney, en español, es dar a conocer a Jesús. Más que dar a conocer First Baptist Forney en español, es dar a conocer a Jesús. Que la gente se enamore de Jesús, no de un edificio ni de una iglesia. ¿Me escuchó? Mi deseo es de que usted se enamore de Jesús, no de los programas que podamos ofrecer, sino que usted pueda enamorarse de Jesús y pueda tener ese compañerismo con Él. Dios desea involucrarnos el día de hoy. Concluyo con esto. No podremos vivir nuestra vida en Cristo fuera del poder de su Espíritu Santo. Tal vez tú te encuentras como hoy, el día de hoy, como creyente, como hijo de Dios, luchando en tu vida, reveses de la vida. Todos tienen problemas, todos tienen necesidades, pero muchas veces nosotros por negligencia acumulamos más angustia a nuestro corazón. Si nosotros dedicásemos más tiempo a buscar al Señor, buscar de su Espíritu, antes de que inicie tu día, antes de que inicie tu semana, ponerte en las manos del Señor, llenarte de Él para que puedas transitar todo el resto de tu semana. No podrás, mi amado hermano, mi amada hermana, young people, no podrás vivir tu vida en Cristo fuera del poder de su Espíritu. No podrás vivir. La vida cristiana se te va a hacer cansada, monótona, y escucha bien, y hasta aburrida. Lloro mucho por mis niños, young kid, youth. Yo no quiero que ellos sean parte de una religión y una tradición. Yo no quisiera, anhelo en mi corazón, que la vida cristiana no sea un aburrimiento para ellos. Mi deseo es de que nuestros jóvenes estén ansiosos de que llegue el fin de semana, porque se van a congregar, porque van a tener compañerismo, porque van a tener esa coinonía con la familia y el cuerpo de Cristo. Mi deseo es que exista esa pasión. Y déjame decirte, y sí la hay, porque yo lo experimenté. Pero también experimenté todo lo opuesto. Cuando no quería ir a la iglesia, no había nada que me llamaba en la iglesia. Hasta que yo le dije al Señor, si tú eres lo que yo conozco, no quiero saber nada de ti. Pero si tú eres alguien que yo no conozco, quiero saber más de ti. Y ahí mi vida cambió. Yo no quiero que nuestros jóvenes, nuestros niños se expongan a una religión cristiana. Mi deseo es de que ellos se expongan y tengan una experiencia con la verdad de Dios el Padre, Dios el Espíritu Santo y Jesucristo. Es la única manera que podemos vivir nuestra vida. Y yo lo resumí de esta manera cuando hice esta declaración. No podremos vivir nuestra vida en Cristo fuera del poder del Espíritu Santo. Podremos tener compañerismo con Jesús sin el poder de su Espíritu Santo. ¿A qué me refiero? Cuando el Señor Jesús estaba en su ministerio terrenal, los discípulos tenían compañerismo con Jesús. Tenían ese compañerismo, estaban con Jesús. Pero los discípulos entraron, si puedo llamarlo, a otra dimensión espiritual cuando Jesús resucitado envía su promesa, su Espíritu Santo, el Espíritu que había descendido de Jesús como testimonio del Padre, que Él bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Jesús les dice, no se vayan hasta que la promesa que yo les di de ser bautizados sea una realidad sobre su vida.
Tú puedes venir todos los domingos a la iglesia, tú puedes participar en la iglesia, tú puedes ser parte de la escuela dominical, del estudio bíblico, tú puedes ser músico, tú puedes ser cantor y aún así estar exento del poder del Espíritu Santo. Tú puedes ser buen maestro, puedes enseñar teología, doctrina, pero escaso del poder del Espíritu Santo. Mi deseo es que cada uno de nosotros, desde el pastor hasta el que acomoda las mesas, que pasa gente, seamos hombres y mujeres llenas del Espíritu Santo. Y no estoy hablando de una manera mística. Estoy hablando de la realidad que nosotros nos vamos a exponer en el libro de los Hechos. Amada familia, Forni en español, este es mi deseo para los más pequeños hasta los más adultos. Que vivamos bajo el poder y la dirección del Espíritu Santo.